En uso de las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un momento más, promulgaré la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, así como otras reformas y adiciones a distintas leyes relacionadas. En su conjunto, la reforma en telecomunicaciones y sus leyes secundarias constituyen un poderoso instrumento para ampliar la libertad, fortalecer la igualdad e incrementar la prosperidad de los mexicanos. Amplía la libertad porque asegura la libre expresión y manifestación de las ideas en todos los medios de comunicación electrónica, incluyendo el Internet. En el caso de la reforma en telecomunicaciones, esta promueve mayor competencia, más y mejores condiciones, mayor cobertura y calidad de los servicios, así como menores tarifas y costos, todo en favor de los usuarios. Este es un fragmento del discurso que pronunció Enrique Peña Nieto, el presidente de México, el día de hoy en Palacio Nacional, con motivo de la promulgación de las leyes secundarias o reglamentarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, pues con esto se concluye el proceso legislativo para esta reforma constitucional y es obligado detenerse en lo que ha sido un proceso como el que se ha vivido en México desde el año pasado hasta el día de hoy. Le agradezco a dos especialistas, a dos expertas en la materia que hayan aceptado nuevamente nuestra invitación. Con ellas hemos podido escuchar y seguir de cerca este proceso en materia de telecomunicaciones desde el año pasado, y le agradezco mucho a Irene Levy, que es presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana, que esté aquí en el estudio de CNN en la Ciudad de México. Irene, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti, Carmen, buenas noches. Gracias por estar aquí y gracias a Clara Luz Álvarez. Clara Luz es consultora en tecnologías de la información y telecomunicaciones, y bueno, pues hemos escuchado desde luego los análisis y reflexiones que a lo largo de estos meses y del año pasado para acá Clara Luz ha hecho al respecto. Gracias, Clara Luz, por estar aquí esta noche. Bienvenida. Buenas noches a todos. A reserva de lo que pudiera venir con motivo del anuncio de algunos legisladores de promover una acción de inconstitucionalidad a este marco legal regulatorio, bueno, pues está este proceso legislativo concluido. Irene Levy, ¿qué balance se puede hacer sobre lo ocurrido? Mira, se publica ya en el Diario Oficial hoy en la tarde esta ley, luego, inmediatamente después de la promulgación, en una edición vespertina del Diario Oficial, se publica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y también la Ley del Sistema Público de Radiodifusión. Estas dos leyes entran en vigor, hay que decirlo, la Ley de Telecomunicaciones entra en vigor hasta el 13 de agosto. Son 30 días naturales que le da el propio legislador para entrar en vigor esta ley. El balance, en mi opinión, es decepcionante en cuanto a que pudimos haber tenido una ley muchísimo mejor. La oportunidad que se presentó con la reforma constitucional del año pasado fue una oportunidad histórica y, en mi opinión, fue una oportunidad única. Para que se vuelva a repetir una oportunidad de estas, yo creo que pueden pasar décadas si es que alguna vez se va a dar. Desperdiciamos la oportunidad de hacer un debate abierto, de escuchar a los ciudadanos, de incorporar sus inquietudes. Desperdiciamos la oportunidad de verdaderamente promover la competencia, no solamente en cuanto a la guerra América Móvil Televisa, sino promover competencia fresca. Desperdiciamos la oportunidad de evitar el control por parte del Estado, no solamente en este tema de las comunicaciones, sino también en el control de los contenidos, en el control de la publicidad. Desperdiciamos la oportunidad de tener un régimen realmente regulado para los trámites. Esta nueva ley establece viacrucis muy similares para obtener una concesión y para obtener una autorización. Desperdiciamos la oportunidad de eliminar la doble ventanilla para siempre. Seguimos con dobles ventanillas, de hecho inauguramos unas nuevas. La oportunidad de darle verdaderos derechos, eso Clara Luz lo sabe mucho mejor que yo porque es una incansable luchadora por los derechos de los discapacitados. Creo que se pudo haber hecho mucho más, se consiguió algo, pero se pudo haber hecho mucho más. Desperdiciamos la oportunidad de fortalecer
fortalecer al instituto como un órgano verdaderamente autónomo y le mermaron en materia de competencia económica y en otras materias sus facultades. Desperdiciamos la oportunidad de realmente que el Estado se mostrara no complaciente como se mostró con las grandes empresas, sino un Estado del lado de los ciudadanos y no del lado de las empresas. Creo que se desperdició mucho en este intento por legislar una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero también una reforma, Carmen, que establecía y que establece en la Constitución derechos fundamentales como el derecho de réplica, y el derecho de réplica no está en esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se menospreciaron a los medios comunitarios y medios indígenas, se menospreció a los medios públicos, es decir, realmente se desperdició una oportunidad. Que hay cosas buenas como que se acaba la larga distancia en 2015, efectivamente, que no era necesaria una reforma a la Constitución para lograr el desbloqueo de los aparatos celulares, no era necesaria, Carmen. En ese sentido, creo yo que desperdiciamos una gran oportunidad magnánima de realmente cambiar el ecosistema de las telecomunicaciones del país. Clara Luz Álvarez, ¿cuál es tu balance en un día como este, donde ha sido promulgada ya el conjunto de normas reglamentarias y publicada de inmediato en la versión vespertina, como dice Irene Levy del Diario Oficial de la Federación? ¿Cuál es tu balance de todo esto? Bueno, es un día para estar de luto. Yo suscribo totalmente lo que acaba de mencionar Irene Levy, pero además agregaría que si escuchamos el discurso del presidente Peña Nieto, del secretario de Comunicaciones Ruiz Esparza, o no les han pasado la película completa, vamos a asumir que no es que nos quieran engañar, simplemente no les han avisado que el contenido de esa ley que hoy se promulgó no va a generar mayor libertad de expresión, como lo dijo el presidente. Nos tratan como consumidores, como usuarios, nunca como ciudadanos. No abrieron espacios para los medios comunitarios, dejaron relegado a lo que pudo haber sido los medios públicos, ni siquiera cumplieron con lo que dice la Constitución. Escuchar el discurso del presidente y del secretario de Comunicaciones, después de haber vivido ese proceso, haber analizado lo que se proponía, lo que se discutía y en lo que terminó, es pensar o que tienen una versión diferente de los hechos o nos engañan. Por ejemplo, dice el secretario de Comunicaciones, se elimina la doble ventanilla. Bueno, se elimina en unas partes y en otras partes queda el México de 1960 con la Secretaría de Gobernación supervisando contenidos, infringiendo la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y eso no es una doble ventanilla, eso es una situación peor que eso. Es recordar el régimen dictatorial en el cual se justificó que la Secretaría de Gobernación fuera quien revisara los contenidos. Y ahora me dice el presidente que esta reforma va a ayudar a la libertad de expresión. Me parece totalmente incongruente. También hablan que atraerán a inversionistas. ¿Qué inversionista va a querer invertir en México? Si aquí vemos que cambian las cosas según convenga. Eliminar la larga distancia es algo positivo. Solamente hay que ver que hay concesionarios que tienen títulos específicamente para prestar el servicio de larga distancia. ¿Qué van a decirles a ellos? Lo que invertiste, el título de concesión que te di para ese servicio, rómpelo y tíralo a la basura porque se acabó. En otros, habla el presidente de la República que va a generar diversidad de programación. Bueno, no es cierto. Nada en la ley va a generar una diversidad de programación. Nada, porque lo único que genera es incentivos para que existan, en su caso, medios comerciales, que sabemos que en la inmensa mayoría no generan diversidad de programación, y los que pudieran haber generado diversidad quedan ahorcados con un proceso burocrático y que, en mi opinión, puede ser que nunca existan. Y ahora, finalmente, ya está la ley. O sea, ya tampoco hay que sentarnos a lamentar, pero sí tenemos que hacer hincapié de los engaños que se dan a través de los medios de comunicación a la ciudadanía. Diría que el balance es, como pudieron escuchar, totalmente negativo. ¿En qué estás pensando cuando dices que hay engaños en los medios? Bueno, engaño, cuando dicen que esta reforma va a enaltecer la libertad de expresión, es un engaño. Cuando dicen que esto es lo que va a cambiar porque se van a reducir tarifas, bueno, se espera que se reduzcan las tarifas porque nada obliga a los competidores
de los que algún día o que por unos momentos más serán preponderantes en reducir tarifas. Nosotros lo vimos cuando hubo una reducción en las tarifas de interconexión, que los beneficios nunca fueron trasladados a los usuarios. También debemos decir que es un engaño, porque hay partes que jamás he escuchado decir al presidente, ni al secretario de Comunicaciones, ni a ningún político, que es por qué se otorgó un regalo de incrementar un 2% de la publicidad a los medios comerciales. ¿Por qué eso nunca lo han mencionado? ¿Por qué no han mencionado que si tomamos cifras de las que presentó Televisa en el segundo trimestre de este año, implicarían que más o menos el incrementar el 2% de sus ventas de publicidad de televisión abierta, estaríamos hablando más o menos de 117 millones. Entonces, eso es lo que no nos dicen, Carmen. Y cuando te dan una versión a medias, en mi opinión es que está engañando a la ciudadanía, porque por el derecho a la información nos deberían de presentar todo. Está bien, les regalamos a las televisoras comerciales y a las radios comerciales 2% más de publicidad en perjuicio de la audiencia. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Pero nadie dice. Y entonces, en mi opinión, eso es engañar. Bueno, estamos Clara Luz Álvarez, Irene Levy, escuchándolas precisamente en este análisis de lo que queda a la mesa con esta reforma trascendente. Por supuesto que es trascendente, lo que hay que ver es qué viene en el camino, porque bueno, ¿qué es lo que se ha planteado? ¿Qué es lo que se dijo en el principio? Hay que hacer una reforma para generar competencia, para atemperar a los monopolios, para crear condiciones de convergencia, en fin, el conjunto de promesas que están implícitas en una reforma de este tamaño, con la mira puesta en diversidad, pluralidad, competencia, mejores precios, mejores mercados. Toda esa es la oferta cuando se empuja una reforma de esta naturaleza. ¿Qué sí queda de la reforma? ¿Qué sí se respeta de la reforma? Mira, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se le distribuyen algunas de las facultades, pero yo creo que no hubo una sola figura que uno pueda decir, esto sí estuvo verdaderamente, todo completamente bien regulado. Tienes a la comunicación vía satélite con algunos problemas en su regulación. Tienes los derechos de los usuarios. Los derechos de los usuarios, hay un buen catálogo de derechos de los usuarios. El problema va a ser que sigue la doble ventanilla en la defensa. Tienes a Profeco, que defiende a los usuarios. Pero si el usuario tiene un problema por una falta del concesionario, Profeco no puede sancionar directamente al concesionario, por ejemplo, por un problema de calidad en sus redes, que se les caigan las llamadas. Ese es el IFETEL. Igual se mantiene esa doble ventanilla. Entonces, los mecanismos de defensa que dice la Constitución que deben ser efectivos no lo son. Derechos de las audiencias, que esto era nuevo y había una gran sed de que las audiencias ahora tuviéramos los derechos muy claros y los mecanismos de defensa. Se establece códigos de ética con un defensor de las audiencias, que si no cumple con ciertas cosas, el que es sancionado es el defensor de las audiencias. Increíble, el ombudsman. Eso es increíble. Te vas a sanciones y tienes con que las empresas de telecomunicaciones son acreedoras a mayor sanción que las empresas de televisión y radio. El porcentaje de los ingresos de cada una es distinto. Entonces, nos quedan a deber muchas cosas, Carmen, que digamos, aquí el problema es cuál va a ser el resultado. Mira, tienes a un Instituto Federal de Telecomunicaciones que le han puesto, esto es algo muy importante, le han puesto, lo pusieron a trabajar en hacer lineamientos, que es parte de su chamba, eso es clarísimo. Tiene más de 10 lineamientos, regulaciones, reglamentos que elaborar en un corto plazo, y alrededor de 30 cuestiones entre lineamientos y acciones con plazo que tiene que hacer. Entonces, ¿a qué se va a dedicar el IFETEL? Van a estar encerrados redactando lineamientos. Eso es lo que van a estar haciendo ahorita. Más todo lo que se acumula en la operación. Yo no veo cómo se vaya a dar abasto con este marco jurídico que le han puesto al instituto. Más las 2 nuevas cadenas de televisión. Por ejemplo, esto era algo que se anunció con bombo y platillo. 2 nuevas cadenas de televisión que van a ahorrar mucho dinero, dijeron, porque van a utilizar la infraestructura de la cadena del preponderante en televisión abierta, que es Televisa. Televisa en un poco tiempo dejará de ser preponderante por la definición de preponderancia por sector, y entonces ¿Lo das por un hecho? Yo lo doy por un hecho.
Yo no creo que se sostenga mucho tiempo la preponderancia, ni de América Móvil con este plan de escape que planteó ya el ingeniero Slim, ni de Televisa con la reafirmación de que la preponderancia es por sector, y a Televisa se le declaró preponderante en televisión abierta, que es un servicio que está dentro del sector de radiodifusión. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que todas las medidas de preponderancia que se habían sostenido como tales se van a caer. Y con ellas, pues el plan de las 2 cadenas nuevas de televisión, y con ellas... La viabilidad de las 2 cadenas de televisión estaba soportada en el apoyo forzado de la preponderancia, de la televisión preponderante. No me atrevo a decir que la viabilidad, pero sí mucho de la utilización de la infraestructura, es decir, una barrera de entrada es la construcción de la infraestructura. Con la utilización de la infraestructura de Televisa había mucho más interés. Ahora, ¿cómo va a poder hacer una empresa su plan de negocios para participar en la licitación que ya comenzó y cuyo plazo empieza en septiembre de la primera entrega, si no sabe si va a poder utilizar o no la infraestructura de Televisa? Este es un ejemplo de las cosas que vienen ahora, Carmen, porque viene la lucha entre lo que ya definió el IFETEL y que no concuerda con la ley, con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Qué va a pasar con todo eso? Van a seguir los litigios y tenemos que ver qué es lo que va a pasar en la confusión. Vienen las tarifas de interconexión que acaban de ser definidas por el IFETEL de cierta manera la semana pasada, y ahora la ley prevé un mecanismo diferente para definir las tarifas de interconexión. ¿Qué prevalece? ¿Las medidas de preponderancia interpuestas por el IFETEL en marzo o las que contiene la ley que entra en vigor dentro de 30 días? ¿Qué es lo que va a pasar con esta lucha entre lo que el IFETEL ya definió por mandato constitucional directamente o por lo que va a prevalecer lo que la ley secundaria establece? Y así como esto, hay otras cuestiones que son muy importantes y que el IFETEL va a tener que tomar una u otra decisión en competencia económica. El noveno transitorio, este famoso que le da la oportunidad a las empresas de concentrarse en servicios siempre que exista un preponderante, bueno, ahí el IFETEL, ¿qué va a definir? Si tiene ya en la mesa el plan de escape de América Móvil para la preponderancia y el plan, que no le tienen que pedir autorización, pero lo sabe muy bien, de concentración de Televisa con Cablecom y con otras cableras, ¿qué va a decir IFETEL si está viendo que hay un daño clarísimo a la competencia en algunos servicios de telecomunicaciones? ¿Se va a quedar callado? Y va a jugar el juego de la simulación que la propia ley incluye con ese sistema del noveno transitorio, 12 transitorio, 39 transitorio. Hay un sistema ahí muy planeado de simulación anticompetencia, es decir, que va a llevar a la concentración en algunos mercados y en algunos servicios. ¿Qué va a hacer el IFETEL? ¿Va a interponer una controversia constitucional defendiendo sus facultades constitucionales que ataca el noveno transitorio? Si no lo hace, Carmen, habrá perdido, en mi opinión, toda su autonomía. Un instituto que permite que le pasen por encima con un noveno transitorio, con un 12 transitorio, que le dicta ya qué hacer en diferentes materias y que no interpone una controversia constitucional diciendo, momento, aquí el legislador está invadiendo las facultades que la Constitución a mí me otorga directamente. Si no lo hace, tendremos a la vista un instituto completamente sometido a las decisiones de los legisladores y desde luego del gobierno actual. Pues pones un foco y una luz muy clara a lo que tiene que hacer, en todo caso, en esta lógica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en fecha próxima, porque esto no puede tardar mucho, ¿no? Es correcto. Veremos si sucede tal cosa, si el órgano regulador decide usar sus atribuciones para presentar esta controversia. ¿No tiene limitación legal para presentarla por sí mismo? No, tiene el 105 constitucional, fue reformado precisamente para darle la atribución de presentar, interponer controversias constitucionales. Veremos si eso sucede y veremos si efectivamente los legisladores que están buscando la acción de inconstitucionalidad logran la aritmética suficiente para que lleguen a la Corte, y ese será parte de lo que estará ocurriendo sobre este tema. Un minuto, Clara Luz Álvarez, ¿cómo te despides de este programa? Me despido del programa de que sí hay acciones a emprender. Hay un grupo de ciudadanos, entre académicos, abogados, especialistas de diferentes sectores, que vamos a promover amparo porque consideramos que esta ley trastoca y violenta
nuestros derechos consagrados en la Constitución. Está bien lo que hagan los legisladores vía acción de inconstitucionalidad, pero también los ciudadanos tenemos algo que decir para frenar esto, que no nada más es una pérdida de un momento histórico, sino también puede violentar nuestros derechos humanos. Gracias, Clara Luz Álvarez, por estar aquí para comentarlo y reflexionarlo, y estaremos en contacto contigo si nos lo permites. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Clara Luz. Irene Levy, ¿cómo te despides? Mira, yo te diría, ya está publicada la ley, hay que dar seguimiento a este amparo, a todo lo que viene en materia judicial para controvertirla, pero no hay que olvidar que hay un montón de políticas públicas que se están confeccionando ahora en la Secretaría de Comunicaciones, el apagón analógico, las redes 700, todo lo que viene dentro del IFETEL y dentro de la propia Secretaría de Comunicaciones, la agenda digital. Hay que poner atención en la implementación y en la confección de las políticas públicas. Sí, hay que seguir discutiendo y analizando la ley, pero no hay que olvidarnos que hay mucho que está del lado del Poder Ejecutivo y del Instituto que pudiera modificar, incluso pudiera ayudarnos a ver un panorama un poco mejor. Vamos a ver cómo lo implementan. Esta red de 700 es un buen proyecto, si es bien implementado, yo creo que es un buen proyecto que puede levantar. Tiene que empezar ya el proceso licitatorio para que esta red de 700 pueda empezarse a construir este mismo año, dice la Constitución, y esta red de 700, que es mayorista, podría levantar la competencia a nivel prestación de servicios a los usuarios. Ojalá la Secretaría de Comunicaciones y el IFETEL realmente implementen y confeccionen las políticas públicas adecuadamente, y hay que seguir criticando para bien y para mal la ley secundaria y presionar al IFETEL para que nos diga cuál es su opinión y que presente y que interponga una controversia constitucional. Pues Irene Levy, estaremos viendo todo eso, y gracias por estar en este programa para conversarlo. Gracias y hasta la próxima. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien. Seguiremos en el tema, lo esperamos mañana.